En el corazón de la guerra civil, una pregunta imposible: ¿puede un hombre ser propiedad y a la vez, el arma más potente contra su dueño? Veremos a tres hombres que, bajo el manto de la noche, cruzaron una línea invisible que los llevó de la esclavitud a una batalla legal sin precedentes. Descubrirás la astucia de un general que, con una sola palabra, convirtió a estos fugitivos en el contrabando que comenzaría a desmantelar al mismísimo sur. Entenderás cómo esta singular decisión no solo debilitó los cimientos de una nación, sino que forjó una identidad completamente nueva para miles, la de los esclavos libertos. Esto es solo el comienzo de una historia que reescribió la libertad. Empezamos. La noche del 24 de mayo de 1861, en Fortress Monroe, Virginia, un hecho aparentemente menor detonó una de las transformaciones más profundas de la Guerra Civil Americana. Tres esclavos fugitivos, Frank Becker, James Townsend y Shepard Mallory, se presentaron ante el general de la Unión Benjamin Butler, ofreciéndose a trabajar para el norte. Eran propiedad de un coronel confederado que pretendía usarlos para construir fortificaciones contra la Unión. Butler, un abogado astuto, los declaró contrabando de guerra, negándose a devolverlos. No eran libres, pero tampoco esclavos en el sentido tradicional. Este momento singular marcó el comienzo de una redefinición radical, la de los esclavos libertos. Pero, ¿quiénes eran exactamente estos esclavos libertos y por qué su figura se tornaría tan decisiva? Al inicio del conflicto, el término era fluido y abarcaba varias categorías. Primero, los contrabandos de guerra como Becker, Townsend y Mallory, esclavos que huían de las plantaciones del sur y buscaban refugio tras las líneas de la Unión. Aunque no eran legalmente libres al principio, la negativa de la Unión a devolverlos, bajo la doctrina de contrabando de Butler, les otorgó un estatus único. Un limbo entre la esclavitud y la libertad que ya comenzaba a debilitar el sistema confederado. A ellos se sumaron aquellos que fueron liberados directamente por el avance de las tropas federales en territorio confederado. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Finalmente, también incluía a los afroamericanos que ya eran libres antes de la guerra, aproximadamente 500,000, aunque su situación precaria y limitada no era comparable a la plena ciudadanía. El rol de los esclavos libertos en esta contienda no fue pasivo, fue el de agentes activos de su propia liberación y del cambio estratégico de la guerra. Su mera existencia como contrabando forzó a la Unión a enfrentar la cuestión de la esclavitud, inicialmente relegada por la preservación de la Unión. Sin embargo, el punto de inflexión llegó con la proclamación de emancipación de Abraham Lincoln, emitida el 1 de enero de 1863. Esta declaración, crucial, no abolió la esclavitud en los estados leales a la Unión, sino que declaró libres a todos los esclavos en los estados confederados en rebelión. La proclamación transformó el objetivo de la guerra, de ser una lucha por la unidad, pasó a ser también una cruzada por la abolición, dotando a la Unión de una poderosa bandera moral. Para los esclavos libertos, significó la promesa de una libertad oficial y la invitación explícita a unirse al esfuerzo de guerra. Y se unieron. La proclamación no fue solo un documento legal, fue una llamada a la acción que catalizó la participación afroamericana como una fuerza militar y logística indispensable. Aproximadamente 180,000 afroamericanos, la gran mayoría ex-esclavos, sirvieron en las unidades de color de Estados Unidos en el Ejército y la Marina de la Unión. Demostraron una valentía excepcional en campos de batalla como Fort Wagner, donde el 54 de Infantería de Massachusetts, compuesto principalmente por libertos, sufrió enormes bajas. Pero se ganó el respeto de propios y extraños, desmintiendo prejuicios raciales sobre su aptitud para el combate. A pesar de enfrentar discriminación, como salarios más bajos y un trato desigual, su contribución militar fue fundamental para inclinar la balanza a favor de la Unión. Su sacrificio no solo ganó batallas, sino que también cimentó su derecho a la ciudadanía. Pero fue mucho más allá del frente. En la retaguardia, su labor fue igualmente vital. Miles de libertos trabajaron como mano de obra esencial en la construcción de fortificaciones, el transporte de suministros, la preparación de alimentos y el lavado de ropa para las tropas de la Unión. Sirvieron como guías expertos, utilizando su conocimiento del terreno del sur, e incluso como espías, infiltrándose en las líneas confederadas con información crucial. Los campamentos de contrabando se convirtieron en puntos neurálgicos de apoyo logístico y humano para la Unión. Su éxodo masivo y organizado hacia las líneas federales privó al sur de su principal fuerza laboral, desestabilizando gravemente la economía agrícola e industrial confederada y obligando a los rebeldes a desviar recursos militares para contener a la población esclava. Así, no solo fue transformador para ellos mismos, sino también para el curso de la guerra. Simbolizaron la lucha moral de la Unión, elevando la moral abolicionista en el norte y enviando un poderoso mensaje internacional sobre los verdaderos stakes del conflicto. No fueron meros beneficiarios de la libertad, sino protagonistas esenciales en su propia emancipación y en el triunfo final de la Unión, sentando las bases, aunque precarias, para una nueva nación.
El fragor de la Guerra Civil Americana no solo fue un choque de ejércitos, sino un cataclismo social que redefinió el destino de una nación y, fundamentalmente, el de millones de personas. En el corazón de esta transformación, un grupo emergió como fuerza imparable, los esclavos libertos. Su papel, lejos de ser pasivo, fue el de protagonistas esenciales, moldeando el curso del conflicto y forjando su propia emancipación con sangre, sudor y coraje. Al inicio de la contienda, la definición de liberto era fluida y precaria. Existían los ya emancipados antes de la guerra, una minoría que vivía bajo un escrutinio constante. Pero la mayoría de los esclavos libertos nacieron de la guerra misma. Eran, en gran medida, los esclavos fugitivos que buscaban refugio tras las líneas de la Unión, a menudo designados como contrabando de guerra por el general Benjamin Butler. Esta designación, inicialmente una táctica para negar recursos a la Confederación, fue un paso crucial en la evolución del estatus legal de estos individuos, sentando las bases para su eventual liberación. A ellos se sumaron los esclavos directamente liberados por el avance del ejército de la Unión, que se encontraban en una situación de libertad incipiente y a menudo desesperada, pero siempre ligada a la suerte de las armas federales. El papel de estos recién llegados a la libertad, en sus diversas formas, comenzó a definir no solo su futuro, sino también el propósito moral del conflicto. La proclamación de emancipación de Abraham Lincoln, promulgada el 1 de enero de 1863, fue un hito transformador para el papel de los esclavos libertos y la guerra misma. Aunque su alcance inicial se limitó a los estados confederados en rebelión, no afectando a los estados fronterizos leales a la Unión donde la esclavitud persistía, su impacto fue sísmico. Elevó la abolición de la esclavitud a un objetivo de guerra explícito, más allá de la mera preservación de la Unión. Esta proclama no solo legitimó el estatus de contrabando, sino que invitó formalmente a los hombres negros, incluidos los recién libertos, a unirse al esfuerzo bélico. Su promulgación no fue un simple decreto, fue una declaración que infundió nueva moral en el norte y, sobre todo, energizó la movilización masiva de libertos que ahora veían una vía directa hacia la libertad a través del servicio militar. El papel de los esclavos libertos se expandió de ser refugiados a ser soldados de la libertad. La contribución militar activa de estos hombres fue monumental. La formación de las unidades de color de Estados Unidos marcó un antes y un después. Aproximadamente 180.000 afroamericanos, la gran mayoría de ellos exesclavos o recién libertos, sirvieron en el ejército y la marina de la Unión. Su valor en combate disipó los prejuicios raciales y demostró su inquebrantable compromiso con la causa. Batallas como la de Fort Wagner, donde el 54º Regimiento de Infantería de Voluntarios de Massachusetts, compuesto en gran parte por afroamericanos, sufrió graves bajas mientras asaltaba una fortificación confederada, se convirtieron en símbolos de su heroísmo. A pesar de su valentía, estos soldados libertos enfrentaron una discriminación atroz, incluyendo un salario inferior al de sus contrapartes blancas y la constante amenaza de ejecución si eran capturados por las fuerzas confederadas. Sin embargo, su firmeza y sacrificio en el campo de batalla consolidaron su papel como guerreros por la libertad y por la unión. Pero el papel de los esclavos libertos no se limitó al frente. Miles de hombres y mujeres desempeñaron roles no combatientes y de apoyo logístico, igualmente cruciales para el esfuerzo de guerra de la Unión. Sirvieron como mano de obra esencial en la construcción de fortificaciones y trincheras, transportaron suministros vitales, prepararon alimentos para las tropas, lavaron uniformes, y brindaron apoyo invaluable en una miríada de tareas que liberaron a soldados blancos para el combate. Su conocimiento del terreno y la población del sur los convirtió en guías y espías invaluables, proporcionando inteligencia vital que a menudo inclinó la balanza en operaciones militares. El éxodo masivo de esclavos, un acto de autoemancipación colectiva, tuvo un impacto demográfico y económico devastador para la Confederación. La huida de miles de personas hacia las líneas de la Unión privó al sur de su principal fuerza laboral, desestabilizando gravemente su economía agrícola e industrial. Los campos se quedaron sin cultivar, las plantaciones sin trabajadores, y la producción bélica se vio afectada. Este colapso económico forzó a los rebeldes a desviar recursos militares escasos para contener a la población esclava restante y para perseguir a los fugitivos. Cada esclavo que cruzaba la línea de fuego no solo ganaba su libertad, sino que debilitaba activamente al enemigo, una forma de sabotaje económico masivo que infligió un daño irreparable a la capacidad de la Confederación para sostener la guerra. Así, el papel de los esclavos libertos fue el de minar desde adentro el poder de sus antiguos opresores. Más allá del ámbito militar y económico, la participación de soldados negros en la Unión elevó la moral abolicionista en el norte a nuevas alturas. Su lucha desveló la hipocresía de aquellos que defendían la esclavitud y dio un rostro humano y valiente a la causa de la libertad. Su presencia en las filas federales envió un poderoso mensaje moral, tanto a nivel nacional como internacional, sobre los verdaderos objetivos del conflicto. Demostró que la guerra no era solo por la unidad territorial, sino por la dignidad humana y la erradicación de una injusticia histórica.
La visión de hombres negros armados luchando por su libertad y la de su nación consolidó el apoyo a la causa de la unión entre los abolicionistas y en gran parte de la opinión pública mundial, influyendo en la percepción de la guerra como una lucha por los derechos humanos universales. Sin embargo, a pesar de su servicio heroico y su contribución inestimable, los libertos enfrentaron desafíos enormes tras la victoria de la Unión. La libertad, tan duramente ganada, resultó ser incompleta y precaria. La implementación de las infames leyes Jim Crow instituyó la segregación racial y la discriminación sistémica, negando a los libertos los derechos civiles y políticos que habían ayudado a asegurar. La lucha por la tierra, la educación y la igualdad se extendió por décadas, demostrando que su papel en la construcción de una nueva nación apenas comenzaba. La batalla por la verdadera libertad continuó mucho después de que las armas se silenciaron. El legado histórico del papel de los esclavos libertos es hoy más claro que nunca. Su agencia, su decisión de escapar, de luchar, de servir y de reconstruir, fue fundamental para el resultado de la Guerra Civil Americana y para la abolición de la esclavitud. No fueron meros beneficiarios pasivos de una libertad otorgada, sino protagonistas activos y esenciales en su propia emancipación y en el triunfo final de la Unión. Su valentía, sacrificio y resiliencia sentaron las bases, aunque inestables, para una nueva nación que, con el tiempo, se vería obligada a confrontar sus ideales de igualdad. Reconocer su papel central no es solo una cuestión de justicia histórica, sino una comprensión indispensable de la complejidad y el costo de la libertad en América. La victoria de la Unión en la Guerra Civil Americana, forjada con la sangre y el coraje de incontables soldados, incluidos los 180.000 afroamericanos, la mayoría de ellos esclavos libertos, que vistieron el uniforme azul, no selló el fin de su batalla. Tras la abolición de la esclavitud mediante la 13ª enmienda, promulgada en diciembre de 1865, el camino hacia una libertad plena y equitativa para los libertos apenas comenzaba, sembrado de desafíos y una resistencia virulenta. Las consecuencias de su servicio y emancipación fueron dobles. Por un lado, una libertad formal que les permitió intentar reconstruir sus vidas, buscar a sus familias y aspirar a la educación y la propiedad. Por el otro, una brutal reacción por parte de los supremacistas blancos del sur, que no aceptaban el nuevo orden. La promesa de 40 acres y una mula que para muchos esclavos libertos simbolizaba la independencia económica, rara vez se materializó, dejándolos en una precaria situación donde la parcería o los trabajos serviles eran la única opción. Esta frustración económica se sumó a una ola de violencia sistémica. El Ku Klux Klan, fundado en 1866, y otras organizaciones terroristas, desataron una campaña de linchamientos, intimidación y ataques para negar a los libertos sus derechos políticos y sociales. El objetivo era claro, mantener una jerarquía racial y económica donde los antiguos esclavos, ahora ciudadanos, permanecieran en una posición subordinada. La era de la Reconstrucción, 1865-1877, si bien dio intentos federales de proteger los derechos de los libertos y su participación política, terminó abruptamente. El compromiso político y la retirada de las tropas federales del sur en 1877 abrieron la puerta a la implementación sistemática de las leyes Jim Crow. Estas leyes no solo legalizaron la segregación racial en todos los aspectos de la vida pública, desde escuelas y transportes hasta hospitales y baños, sino que también consolidaron la privación del derecho al voto a través de impuestos de capitación, pruebas de alfabetización y cláusulas de abuelo. Así, el estatus de los esclavos libertos, que con tanto sacrificio habían contribuido al triunfo de la Unión y a su propia emancipación, fue relegado a una ciudadanía de segunda clase, una libertad incompleta que duraría casi un siglo. El legado de los esclavos libertos en la Guerra Civil Americana es, por tanto, monumental y paradójico. Se les recuerda no solo como las víctimas de una injusticia histórica, sino como los protagonistas audaces y resilientes de su propia liberación. Su decisión de escapar, de unirse al ejército de la Unión, de servir en roles cruciales como espías y guías, y de luchar valientemente en batallas emblemáticas como Fort Wagner, fue el motor que transformó una guerra por la preservación de la Unión en una cruzada por la abolición de la esclavitud. Su participación no fue un apéndice de la historia, sino su núcleo transformador. Sin el éxodo masivo de esclavos del sur, que desangró la economía confederada y forzó a desviar recursos vitales, y sin la contribución militar de aproximadamente 180.000 libertos, el resultado de la guerra podría haber sido radicalmente distinto. Su historia es un recordatorio irrefutable de la agencia afroamericana en la lucha por la libertad. Los esclavos libertos no esperaron a ser liberados, se liberaron a sí mismos, contribuyendo activamente a derrocar el sistema que los oprimía. Su sacrificio sentó las bases para el movimiento de derechos civiles del siglo XX, demostrando que la lucha por la igualdad es una continuidad ininterrumpida. Reconocer el papel central de los esclavos libertos en la guerra civil no es solo una cuestión de justicia histórica, es una comprensión indispensable de cómo se forjó la libertad en Estados Unidos y del precio que se pagó por ella, un coste que continuaría exigiendo su saldo durante generaciones.
Su valentía, su tenacidad y su inquebrantable deseo de libertad definieron una era y dejaron un legado que aún hoy obliga a la nación a confrontar sus ideales más profundos. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.